¿Cómo saber si realmente este altavoz es bueno o solamente nos vendieron marketing? La respuesta está en algo que muy pocas personas miden, que son los parámetros Tile-Small. Hoy vamos a revelar la verdad que se esconde en este altavoz. Si bien no tenemos todos los datos, nosotros los vamos a conseguir. Hola, aquí te saluda Electrocate, tu cate de electrónica. Y el día de hoy vamos a empezar a realizar mediciones de parámetros Tile-Small de una forma convencional o tradicional, por lo cual vamos a poder analizar y ver el altavoz desde una perspectiva que nos permite entender cómo están los valores para su funcionamiento, sus valores internos, sus valores de diseño. Y también es algo muy importante poder comprender si nos va a servir o no para un diseño de caja específico que queramos desarrollar. Por lo tanto, te invito a que puedas desarrollar cada uno de estos pasos y obtener los parámetros de una forma convencional o de un método tradicional. Antes de realizar las mediciones, vamos a recordar que existen ciertos parámetros que son muy importantes referentes a Tile-Small. Entonces, entre estos tenemos FS, que es la frecuencia de resonancia del altavoz. Prácticamente nos indica dónde está vibrando fácilmente el altavoz. Se dice que la parte imaginaria positiva y la parte imaginaria negativa se eliminan. Entonces, en ese punto solo nos queda la parte real. También tenemos QMS y QS, que son factores de calidad, tanto mecánico como eléctrico. Estos nos dicen si el altavoz tiene más pérdidas por su suspensión o por la bobina interna que lleva. QTS es la combinación de ambos. Al venir todos estos parámetros de un circuito, termina siendo el paralelo de ambos. Y PAS, que es uno de los más importantes y tal vez uno de los más críticos al medir, que es el volumen equivalente de aire que se comporta como una suspensión del altavoz. Para esta medición vamos a utilizar equipo de laboratorio. Necesitamos el altavoz, que es el que vamos a utilizar, vamos a medir. Necesitamos un generador de señales de audio senoidal. Esto es para poder realizar un barrido de frecuencias y poder identificar dónde se encuentra la frecuencia de resonancia, la frecuencia F1 y F2. Algo muy importante es que sea de baja distorsión y también que trabaje sin variaciones de voltaje en el espectro de 10 Hz a 1 kHz. Eso es muy importante. Necesitamos un amplificador. Este nos va a entregar la potencia y un acoplamiento correcto para baja impedancia, ya que estamos hablando de 4 ohmios, 8 ohmios, 10 ohmios. Necesitamos un multímetro digital. Yo voy a utilizar dos, uno para medir voltajes y otro para poder realizar mediciones de la impedancia o de resistencias. Frecuencímetro. Muchas veces está dentro de un multímetro, puede ser también en un osciloscopio o en el mismo generador de señales. Esto nos va a servir para ver las frecuencias específicas donde caen los voltajes. Un osciloscopio de 2 canales. Es opcional, pero la verdad es que ayuda bastante visualmente en un montaje XY para ver las líneas de Lisa-Jones. Necesitamos una resistencia de 10 ohmios. Esta va a ser nuestra resistencia de referencia. Entonces, esta no puede fallar. Masa. Necesitamos diferentes masas. Puede ser plastilina. Esto nos va a servir para cambiar la frecuencia de resonancia. Entonces es importante que podamos tener el peso exacto de cada una de estas masas. Necesitamos cables, caimanes y protoboard para poder realizar nuestras conexiones. Un dato muy importante es que nuestro altavoz, para poder comenzar a realizar las mediciones, esté asentado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sale y es nuevo el altavoz, su suspensión es un poco más rígida, lo que nos estaría llevando ¿a qué? A que la medición que tomemos sea errónea. Esa medición podría estar variando entre un 10 o 15%. ¿Qué quiere decir? Si nosotros sacaríamos, por ejemplo, una frecuencia de resonancia de unos 100 hercios, con el uso, este va a ser de unos 85, 90 hertz. Entonces nos va a variar en el diseño. Por eso es importante que el altavoz pueda estar asentado. Si es que el altavoz no está asentado, es importante poder realizar ese asentamiento. Lo que se puede desarrollar es utilizar un generador de funciones y este generador de funciones que puede empezar a trabajar en un poco más abajo
de lo que llega a ser la frecuencia de resonancia. Una vez que tenemos ese punto, vamos ingresando señal con el amplificador de tal manera que empiece a moverse, pero no hasta un punto en el que llegue una saturación. Justo antes de que llegue la saturación, disminuimos un poco, puede pasar unos 10 minutos y nuestro altavoz prácticamente ya estaría asentado. Por las frecuencias bajas en las que hemos trabajado, va a generar bastante movimiento. Sin más que decir, comencemos con lo que llega a ser nuestra medición. En este caso, yo no tengo la forma de realizar una suspensión al altavoz, entonces voy a realizar mi medición directamente sobre la mesa. Ya en esta posición, es claro que voy a tener tal vez una breve variación en el efecto de resonancia. Pero como es un fin de aprendizaje, lo que es aconsejable para una medición es que puede estar en suspensión, de tal forma que se aleje de superficies reflectantes y éste pueda realizar todos los movimientos específicos. Con respecto a las fórmulas, nos vamos a encontrar diferentes textos, artículos, páginas que nos van a mostrar muchas fórmulas y en algunos casos tienen variaciones. El hecho es que cada una de estas es correcta para un área específica, para algo que han desarrollado, ya que es el estudio de muchas personas que han ido desenvolviendo. En ese sentido, vamos a considerar como un método 1 las fórmulas que nos presenta Elliotson. Tenemos otro que son estudios académicos, artículos científicos, que yo opto un poco más también por esa área, ya que tenemos cada uno de los pasos desarrollados. Tenemos otro también, por ejemplo, de SB Acoustic, que también tiene otras fórmulas y también varían en algunos conceptos, en algunos parámetros, también por los equipos que ellos utilizan. Entonces, en base a todo ello, podríamos trabajar como un método 1, primero esta de acá, después podemos tener el de los artículos científicos y el de SB Acoustics. Cada una de las fórmulas se las estoy pasando en un texto que pueden descargarlo ahí en la descripción. Y como método 1 es el que vamos a estudiar ahora, va a ser justo este de acá, que es un poco más sencillo, más fácil de poder desarrollar y adquirir los elementos para realizar la medición. Con respecto a las conexiones, la conexión es bastante sencilla. Vamos a tener el generador de funciones, vamos a enviar la parte positiva, la parte negativa al amplificador. En salida del amplificador vamos a tener el voltaje con el que vamos a ir trabajando. Vamos a denominar BS. Y acá vamos a conectar un circuito en serie, que va a ser el altavoz y va a ser la resistencia RS de 10 ohmios. Entonces acá vamos a realizar todas nuestras mediciones para poder sacar los parámetros Tiles-Moll. Va a haber momentos en los que vamos a medir también el voltaje de salida del amplificador, como también la frecuencia. Entonces, es siempre importante ir realizando esos cambios en cada una de las mediciones específicas que necesitemos en los pasos. Tenemos otra conexión. Esta es opcional, pero visualmente nos ayuda bastante para poder encontrar la frecuencia de resonancia. Y tiene que ver con el osciloscopio en una configuración XY para poder medir la figura de Lisa-Jones. Se la conecta de la siguiente forma. El osciloscopio tiene que tener dos canales donde las dos tierras estarían juntas y se irían directamente al divisor de tensión, ya que este circuito al estar en serie con una fuente llega a ser un divisor de tensión. Entonces las dos tierras irían al punto de medición o en el divisor de tensión. Ahora, una de las ondas iría directamente a un punto de salida, puede ser el positivo, y la otra sonda iría directamente a la parte negativa, de tal forma que nosotros podamos conectar ambas ondas, tanto en entrada, en la positiva negativa, y las tierras en el punto de medición. Cuando realicemos el barrido de frecuencias, nos vamos a encontrar con estas dos figuras. Cuando la figura de Lisa-Jones empiece a volverse una línea, es que hemos entrado a la zona de resonancia, a la frecuencia de resonancia. En nuestra conexión, entonces, podríamos tener ya directamente lo que es el osciloscopio, el multímetro, ya midiendo los voltajes en la resistencia RS. Ahora, ¿qué es lo que vamos a medir? Es importante entender un poco cómo estaríamos trabajando con este circuito. Si lo analizamos, llega a ser un simple divisor de tensión. Para poder visualizarlo rápidamente, podemos colocar 5 voltios de entrada, tener una resistencia RS, la de referencia, y vamos a tener una resistencia RA del altavoz.
Hay que considerar que esta resistencia la podríamos ver como un potenciómetro variable, ya que esta gráfica que vemos acá abajo nos está indicando la respuesta de impedancia. Cuando nosotros hablamos de la impedancia del altavoz, no estamos hablando solamente de 5 ohmios, 8 ohmios, 10 ohmios, 4 ohmios, etcétera, fijos, sino que va a variar conforme cambiamos la frecuencia. Entonces, la forma característica que tenemos es esta. ¿Qué quiere decir? Que cuando vayamos cambiando de frecuencia, el valor de la resistencia va a ir cambiando, va a ir modificándose. Entonces, si nos imaginamos este divisor de tensión como si fuera un potenciómetro, podríamos darnos valores. Por ejemplo, para RS podríamos indicar unos 10 ohmios, que es nuestra resistencia de referencia. Para RA podríamos indicar unos 8 ohmios, que puede ser la de un altavoz convencional. Entonces, este es un divisor de tensión. Nosotros podríamos calcular el valor. El voltaje en la resistencia RS va a ser igual a el voltaje de entrada por la resistencia en la que estamos buscando, en este caso va a valer 10, entre la suma de ambas. Y esto nos da un valor de 2,7 voltios. Ahora fíjense, esto llega a ser, por ejemplo, una medida del altavoz en DC, en corriente continua. Entonces ese valor está aproximadamente por acá en DC, corriente continua, por lo cual es un valor bastante bajo. Ahora, si yo muevo la frecuencia, quiere decir que va a haber un momento en el que esa impedancia va a empezar a crecer. Es como si yo moviera este potenciómetro. Entonces mi resistencia RS sigue siendo de 10 ohmios y mi resistencia RA ha cambiado. Por ejemplo, podríamos indicar que ahora sea 45 ohmios. Entonces, al ser 45 ohmios, el divisor va a cambiar. El voltaje en RS ahora va a ser igual a, seguimos manteniendo unos 5 voltios ahí por 10, que es la resistencia donde queremos medir, más la suma de ambas. Solamente que ahora aquí en vez de 8 va a ser 45 ohmios. Y esto nos va a dar un voltaje de 0,9. El voltaje ha disminuido en RS. Por tanto, hay mayor voltaje en RA, porque su impedancia o su resistencia es más alta. Entonces empezamos a ver cómo empieza a variar el voltaje. En realidad, las mediciones que vamos a ir haciendo están basadas en eso, en un divisor de tensión, con cada uno de los puntos que vamos a ir midiendo, ¿no? Si vemos esta gráfica, vamos a tener 3 zonas. Una zona de resonancia, una zona que es la impedancia nominal, que podríamos indicar que el voltaje acá va a ser un poco lineal en todo este punto, en todo este sector. El voltaje no va a cambiar mucho. Y la zona inductiva, que es afectada por la inductancia que tiene la bobina del altavoz. ¿Cuáles son los valores que vamos a ir midiendo? RS. RS es la resistencia que tenemos de 10 ohmios, que nos va a servir de referencia. RE, la resistencia en DC del altavoz, BS, que es el voltaje que nos está botando el amplificador, y en aproximadamente 3 veces la frecuencia de resonancia, que llegas a este punto, aproximadamente 3 veces, estaríamos en esta zona, donde habíamos indicado que el voltaje no va a cambiar mucho, que se va a mantener lineal, podríamos decir, mientras movemos un poco la frecuencia. Ahí vamos a tomar una medida de voltaje, que va a ser BRS e IS. Se tiene diferentes formas de medición. También ha habido variaciones en lo que llega a ser los métodos para la obtención de estos parámetros, pero para que se entienda un poco, uno de esos métodos indicaba o indica en realidad que en el divisor de tensión nosotros reemplacemos lo que es el punto de conexión del altavoz por una resistencia que sea igual a la del altavoz en DC, o sea, en corriente continua. Pongamos un ejemplo, 4 ohmios, ¿no? Medimos el altavoz en 4 ohmios, entonces nos indica que reemplacemos donde va a estar posicionado el altavoz por una resistencia de 4 ohmios. Entonces, si reemplazamos por una resistencia de 4 ohmios, ya tenemos un circuito que va a ser estable, que va a ser fijo. Entonces, en esta condición, estaríamos sacando estos valores. Ahora, muchas veces es difícil encontrar esa resistencia exacta en DC porque a veces cae 4.2, 4.3, 5 punto algo, 6 punto algo. ¿En qué se hace en ese sentido? Una vez que hemos medido la resistencia en DC, realizamos el cálculo del divisor y nos va a dar un voltaje VRS y con eso calculamos una corriente IRS. Y hay que considerar que cuando realicemos la medición, estaríamos en este punto. O sea, va a haber una breve variación con el voltaje que nosotros midamos en el altavoz. O sea, cuando hagamos el barrido, vamos a empezar a realizar todo el barrido y va a llegar un punto en el que el voltaje no va a variar mucho. Al no variar mucho, estaríamos indicando que estamos en esta zona, en la impedancia nominal. Y ahí vamos a tener una breve variación de voltaje. Como estamos considerando una resistencia en DC fija, que no es la resistencia que tenemos acá, porque va a haber una breve distancia, vamos a tener un valor que puede ser superior
al que estamos considerando en DC. Entonces va a haber una variación, pero esa variación no debe ser mayor al 10%. Después, una vez que tomamos ese valor o consideramos ese valor, tenemos que hacer un barrido hasta que el voltaje en la resistencia RS sea menor, o sea lo más pequeño posible. Si es lo más pequeño posible, quiere decir que he llegado a este pico. Ese va a ser el voltaje BM. Y en ese mismo punto, sin que mueva nada, voy a medir la frecuencia y esa va a ser mi frecuencia de resonancia. Después tenemos que medir los siguientes parámetros, como la corriente en resonancia del altavoz, la resistencia en resonancia del altavoz, o sea, en este punto, ¿cuánto va a ser la resistencia? Vamos a sacar R sub 0 y R, BR, que tiene que ver con puntos en menos 6 dB para poder encontrar F1 y F2. Esto vamos a realizar un barrido desde la frecuencia de resonancia hacia izquierda y hacia derecha para poder encontrar F1 y F2. ¿Cómo vamos a realizar eso? Buscando este voltaje, BR. Una vez que hemos encontrado ese voltaje, hemos encontrado F1 y F2. Reemplazamos nuestros datos y encontramos QMS, QS y QTS. Para la parte de lo que llega a ser el vaso BAS, necesitamos una masa adicional. Se ha medido diferentes pesos de plastilina para que podamos agregar ese peso en el altavoz y podamos tener una variación de la frecuencia de resonancia. En el momento que nosotros colocamos una masa, tenemos que conocer el peso exacto, la frecuencia de resonancia va a cambiar, entonces va a tener otro punto. Y lo que vamos a hacer va a ser medir este nuevo punto, o sea, esta nueva frecuencia de resonancia. Vamos a sacar el área efectiva del altavoz, vamos a sacar MMS, con la nueva frecuencia de resonancia, Fs', que estaría por acá. Y con ella vamos a encontrar BAS, que es uno de los parámetros bastante importantes que necesitamos para el diseño. Tenemos una calculadora de parámetros TIL-Small. Puedes ingresar a electrocate.com/TSP. Entonces ahí vamos a tener lo que va a ser la medición convencional de parámetros TS en el método 1, como el que estábamos analizando en este momento. Y vamos a poder ingresar cada uno de los valores y ya nos va a indicar a qué se refiere y de dónde está viniendo. Vamos a empezar entonces realizando nuestras mediciones. Lo primero que habíamos indicado, tenemos que sacar el error del instrumento de medición. Para sacar el error, lo primero que tenemos que realizar es contactar los dos terminales. De esta forma vamos a ver el error que tiene nuestro instrumento de medición. En este caso es 0.1. Entonces, a lo que yo mida, tengo que compensar ese valor. Vamos a tomar la resistencia de 10 ohmios y nos va a dar un valor de 10.1. ¿Qué quiere decir? Que tiene un valor de 10 ohmios exactos. Acá vamos a colocar dicho valor. Vamos a colocar los 10 ohmios exactos. Ahora vamos a realizar la medida de la resistencia del altavoz. Entonces, realizamos nuestra interconexión acá en las terminales del altavoz y vamos a ver el valor. 7.4, quitando el valor de compensación, será un 7.3. Otro dato importante es que nuestro amplificador nos esté botando un voltio exacto en un rango de frecuencias aproximado a 3 veces la frecuencia de resonancia. Voy a realizar ya las conexiones. Esta llega a ser la salida del amplificador. Entonces tenemos que regular en este punto lo que va a ser un voltio. Muy bien, vamos a verificar que está ingresando nuestra señal. Y ahí tendríamos la señal amplificada. Ahora tengo que colocar un voltio en salida. Tendríamos nuestro dato de un voltio. Estaríamos trabajando con ese valor. Entonces vamos a colocar aquí que es 1005 aproximadamente. Nos vamos a posicionar en la resistencia y vamos a medir el voltaje en la resistencia. Estamos teniendo ya una caída de tensión. Para poder apoyarnos también un poco con la frecuencia de resonancia, vamos a realizar una figura conocida como la figura de Lisa-Jones. Que el otro método también nos indica, el método académico, que podemos realizarlo y es un poco más fácil de poder encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Configuramos el osciloscopio de tal forma que pueda leer la forma XY. Vamos a considerar las dos tierras del osciloscopio y la vamos a llevar al punto de medición.
o sea, el divisor de tensión. Y esta otra punta la vamos a llevar a entrada y esta otra a tierra. Ahí se puede observar un poco la figura de Lisa Jones. Entonces yo voy moviendo un poco lo que llega a ser el generador y fíjense, se empieza a formar una especie de línea. El otro método nos indica que cuando llegamos a esa línea estaríamos por la frecuencia de resonancia o en la frecuencia de resonancia del altavoz. Ahora, el siguiente paso es poder encontrar el voltaje de 580 voltios en la resistencia, que es más o menos 3 veces la frecuencia. Entonces, eso nos está dando, vamos a buscarlo por acá, 580. Ahí vuelve a subir, entonces está volviendo a la zona de resonancia. No es por ahí. Y si analizamos, hemos llegado a esta zona. Porque estoy moviendo el generador. Ahí se puede ver en la figura de Lisa Jones que estoy moviendo el generador, pero el voltaje no varía mucho. Entonces es una zona un poco lineal ya esa parte. Estamos hablando de 522, 523. Podemos verlo ahí en el 24, 24. Sí, de ahí empieza a subir. Entonces, cuando llegamos a este punto es porque hemos encontrado un voltaje que se encuentra en el área lineal. Ok, no deberíamos sobrepasar un 10%, entonces estamos dentro del rango, no hay problema. Vamos a tener ya una corriente de referencia de acuerdo a ello, ya estaría calculado. Y ahora tenemos que encontrar el voltaje en frecuencia de resonancia. Fíjense, vamos a llegar con la figura de Lisa Jones a donde aparezca una línea, prácticamente por ahí, un poquito más tal vez. Ese tendría que ser el voltaje en la resistencia, donde es el voltaje mínimo. El voltaje mínimo de la resistencia. O sea, hago un barrido y fíjense, hago el barrido y empieza a crecer, crecer, crecer el voltaje. Hago un barrido al otro lado y vuelve a crecer. Entonces, cuando estoy justo en el medio, el voltaje es el mínimo. Entonces aquí colocamos ese valor. Ese es el valor y esa es la frecuencia de resonancia. Entonces hemos encontrado Fs. Y es interesante, si se fijan, podemos dejar algún elemento en el medio. Este empieza a agitarse. ¿Por qué? Porque solo queda la parte, se están eliminando parte imaginaria positiva, negativa y nos queda la zona de resonancia. Entonces podemos observar cómo empieza a agitarse fácilmente en ese lugar o en esa zona el altavoz. Y estamos hablando de 69, 68, 69 hercios aproximadamente. Debe ser un 69 hercios. Entonces aquí voy a colocar 69 hercios. Inmediatamente ya me calcula la corriente de resonancia, ya me da la impedancia del altavoz de resonancia o en resonancia, que aproximadamente es 40.76 ohms. Tenemos R sub 0. Tenemos que encontrar las corrientes a menos 6 dB. Esto nos va a servir para encontrar F1 y F2. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Nos indica que si medimos en la resistencia de referencia a menos 6 dB, tendríamos que encontrar un voltaje de aproximadamente 339.10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a medir en nuestra resistencia de referencia. Volvemos a voltaje. Y ahora voy a hacer una variación primeramente hacia abajo, hacia frecuencias bajas, hasta que encuentre 339.10. Y ahí podemos ver 330. Perfecto. Ese es el punto de F1. Lo que vamos a hacer es medir qué frecuencia es. Vengo acá, coloco en frecuencia y me va a indicar 57 hercios. Entonces colocamos 57. Ahora F2, voy a hacer el barrido hacia arriba. Fíjense, voy a volver a la zona de resonancia, paso la zona de resonancia. Y ahora vamos a realizar la medición del voltaje encontrando 339.10. 339.10. Ahora voy a volver acá y vamos a ver la frecuencia en la que nos encontramos.
estamos en 78, 79 hercios. Entonces aquí colocamos 79 hercios. Ya tenemos F1, tenemos F2 y podemos realizar una comprobación de cuadratura. Nos indica que está en 67.10 aproximadamente la zona de resonancia, la frecuencia de resonancia. Y la que hemos medido está en 69. Entonces, lo que nos indica la teoría es que no deberíamos tener más de 2 hercios. De 67, 68, 69 estaríamos dentro del rango. Y fíjense, si reemplazamos cada uno de los datos, ya tendríamos QMS, ya tenemos QS y ya tenemos QTS. O sea, una maravilla, nos ayuda un montón. Ahora, para la siguiente parte, para bass, voy a desconectar un momento el altavoz, tenemos que realizar una medición de lo que es el diámetro efectivo del altavoz. Entonces, para ello, vamos a utilizar una regla. En este caso, yo estoy usando un flexómetro, pero no lo vamos a medir de extremo a extremo de la suspensión. Vamos a dejar un salto de la suspensión y el extremo de la otra suspensión. En este caso me sale 11.1. 11.1. Ya nos entrega el diámetro o la superficie efectiva del diafragma y necesitamos añadir una masa. Hemos realizado el peso de diferentes masas, como se puede observar. Estas nos van a servir para poder realizar dicha medición. Entonces acá yo tengo dos masas. El fin es que podamos sobrepasar un 25% lo que llega a ser nuestra frecuencia de resonancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adherir muy bien, sin dañar el cono, para que la masa no salte. Ya está en el medio, entonces vamos a realizar nuevamente la medición. Estamos añadiendo una masa, de acuerdo a las masas que hemos añadido. Estoy añadiendo la azul y la naranja, en total serían 17 gramos. Entonces yo voy a añadir acá ya en mi hojita 17 gramos. Y vamos a realizar la nueva medición de frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a conectar mi altavoz. Vamos a buscar el valor mínimo en la resistencia RS. Y también nos puede apoyar la figura de Lisa Jones. Entonces, fíjense, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, y ahí se empieza a formar una figura. Y el voltaje ha decrecido. Si me paso, el voltaje vuelve a crecer, entonces es sobrepasado. Es justamente en este punto. Ahí. Y fíjense, se ha armado la figura de Lisa Jones 202, justo una línea recta, y es el voltaje mínimo en la resistencia de referencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a medir la frecuencia en la que nos encontramos. Vamos a medir la frecuencia en la que nos encontramos y nos está dando 43 hercios, aproximadamente 43. Entonces yo coloco acá y señoras y señores, hemos encontrado nuestros parámetros Tiller-Small. MMS ya ha sido calculado, 10.79 gramos, BAS 6.51 litros. De esta forma hemos encontrado entonces de una forma fácil, de una forma sencilla, lo que llega a ser los parámetros Tiller-Small para este altavoz. Entonces, sin más que decir, realiza tus pruebas, realiza todo lo que tienes que desenvolver. Tienes entonces la hojita en la cual tú puedes observar y ver cada uno de los parámetros, puedes ir reemplazando y viendo que es algo bastante sencillo, no es complicado y puedes ir desenvolviendo ahí donde te encuentras. Muy bien, sin nada más que decir, si te gustó el video, ahí suscríbete, dale un like. Realizamos las mediciones de parámetros Tiller-Small, como lo pudiste ver en todo el video. Yo te animo a que puedas desenvolverlo, desarrollarlo, y no solamente este método, intenta con los otros dos métodos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbelo ahí en los comentarios. Si quieres conocer un poco más sobre electrónica, electroacústica, sobre tecnología, estamos aquí, Electrocate, tu cate de electrónica. Nos vemos, chao, chao.